Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad número 3 de la materia de Introducción a los Vehículos Inteligentes. Nosotros habíamos empezado a trabajar en el video anterior en todo lo que es la extracción de características y la extracción de información de los datos del sensor para poder controlar el robot, para poder generar una trayectoria, para poder encontrar un objeto, en definitiva para poder ayudar a cumplir con la misión del robot. Cuando hablamos de extracción características, lo vamos a hacer a partir de las mediciones de los sensores que, como habíamos dicho, tienen problemas de ruido, interferencias, medidas faltantes o que se han perdido y datos erróneos, o sea que habría que descartar y que no nos servirían para poder realizar las tareas del robot, ¿sí? Para poder guiar al robot. Por tanto, ahora nos vamos a centrar en lo que sería la eliminación de datos erróneos, en particular la técnica del RANSAC. ¿Qué serían o por qué existen los datos erróneos? O sea, ¿por qué podríamos tener datos erróneos en nuestras mediciones con el sensor? En particular pueden ser muchos motivos, pero los voy a resumir en esto, que son las condiciones ambientales, ¿sí? Hay condiciones que no sean favorables para el sensor que estoy utilizando, la existencia de distractores, es decir, algún elemento en el ambiente que tiene un comportamiento similar al objeto que estoy buscando, entonces me genera falsas alarmas, entonces hace que mi sensor cree que haya medido lo que quería medir, pero me dio un distractor o un falso positivo. El ruido, ¿sí? O las interferencias en los procesos de sensado, y los errores en los detectores de características, porque a veces también puedo usar procesadores de la información para generar nuevas medidas, como si fueran sensores implícitos o sensores virtuales, y los algoritmos entonces pueden cometer errores, y esos errores los podría tomar también como datos erróneos para un algoritmo posterior que pueda tomar esos datos para trabajar, ¿sí? Vamos a definir para nosotros lo que va a ser un outlier. Un outlier son, si recordamos un poco lo que era una distribución de probabilidad, quizás también conceptos de los diagramas de caja, cómo se dispersan los valores de una variable aleatoria, y teníamos las medidas como la mediana, la media, ¿sí? Los percentiles, bueno, los valores que están muy distantes de los valores observados y que parecieran como que el modelo estadístico que estoy considerando para mis medidas no logran explicar ese dato, entonces podríamos estar hablando de un dato erróneo, ¿sí? O lo que llamaríamos un outlier. O son datos que mi modelo estadístico no los puede explicar, están fuera de regla. El resto de los datos, error más, error menos, pero mi modelo estadístico lo puede explicar. Los outliers no los puede explicar, y que pueden aparecer por todas estas condiciones que comentamos antes, y que también pueden tener que ver con errores experimentales, ¿sí? Pero bueno, esos errores, imagínense yo como una medida de información del sensor utilizo, por ejemplo, la media en determinado intervalo de tiempo. Si yo tengo un dato erróneo, un dato que no tiene nada que ver con los demás, que tiene que ver con alguna interferencia o que tiene que ver con una medida faltante, y hago intervenir esa media o ese valor en el cálculo de la media, hace que la media se corra y que resulte muy modificada, ¿no? Por lo tanto, los datos erróneos hay que eliminarlos. Son los outliers, hay que eliminarlos y quedarnos con aquellos valores o mediciones que realmente se parezcan al modelo del sensor que estoy utilizando. Lo que vamos a ver en esta unidad es como una técnica de cómo vamos a poder eliminar esos datos que el modelo que estoy proponiendo no los logra explicar. Si volviéramos al ejemplo del video anterior, ¿sí? Que hablábamos de la detección de vehículos, bueno, habíamos propuesto algunos tipos de características que nos permitirían empezar a encontrar o detectar un vehículo en la imagen. Por ejemplo, las regiones rectangulares o como un polígono conformado por gran parte de píxeles de colores rojizos, ¿sí?
o o similares al rojo. Eso, una región con píxeles rojos, podría existir también en un auto rojo, o la vamos a observar también en un semáforo, ¿sí? O en un cartel que tenga una señal con círculos de color rojo, también puede ser una falsa alarma. Por lo tanto, cuando yo vaya a procesar la imagen en búsqueda de estos faroles de color rojo, también voy a encontrar cosas rojas que no eran los faroles y que me va a generar datos erróneos. Entonces, para el algoritmo que venga después a procesar esos datos con mi sensor de faroles, voy a tener que preprocesarlos para eliminar los datos que están erróneos antes de pasar a la etapa siguiente, ¿no? Un outlier, ¿sí? O un dato erróneo, es aquello que no tiene nada que ver con la masa. Y les voy a dejar para que averigüen y busquen en internet quién era Dennis Rodman. ¿Sí? Este es un chiste viejo, pero lo mantengo para recuerden quién es Dennis Rodman, que por algún motivo era distinto a los demás. Después en la clase me cuentan y me dicen qué pudieron averiguar de Dennis Rodman y por qué digo o propongo de que tiene un ritmo diferente y que vendría a ser un outlier, o al menos lo fue en ese momento. Ahora, pasando a un ejemplo un poco más serio, tenemos acá un problema donde quisiéramos eliminar los datos erróneos. ¿Cómo darnos cuenta cuáles son los datos erróneos? Bueno, en este problema lo que intentamos hacer es poder ajustar una línea. Poder ajustar una línea a esos datos, ¿sí? Normalmente nosotros solemos encarar, o al menos nos enseñaron y hemos utilizado mucho la herramienta de los cuadrados mínimos para poder encontrar una recta. O sea, podríamos decir, bueno, si hago cuadrados mínimos voy a encontrar una recta similar a esta. Disculpen mi super precisión en la mano. A través de cuadrados mínimos, que lo que hacía era minimizar las distancias perpendiculares a la recta con esta estrategia. Pero bueno, en realidad lo que estamos haciendo al utilizar cuadrados mínimos así con los datos sin preprocesar no es correcto. ¿Por qué? Y porque este dato que está acá, que está muy alejado de los demás, evidentemente esa recta o ese modelo que intenta explicar el comportamiento de estas medidas, esa recta no tiene nada que ver con ese outlier, ¿sí? Por eso no lo explica y por eso es un dato erróneo y habría que eliminarlo. Lo mismo podría ser este que está acá. Este dato, el de abajo, también está bastante alejado y la recta no me explica por qué apareció ese dato. Ahora, uno podría preguntarse sobre el tercero que está acá. ¿Outlier? ¿Es un dato erróneo? ¿O es un dato que pertenece al modelo, pero fue justo uno que salió con bastante ruido, pero todavía lo explica mi modelo? A ver, si ustedes pensaran en una dispersión de los puntos como si fuera una gaussiana alrededor de esa recta, ¿sí? Podríamos decir que ese punto está casi en la colita de la gaussiana, casi al final, donde la probabilidad de que aparezcan ese tipo de datos es bastante baja. Pero los outliers tienen un comportamiento diferente. No tiene que ver con una muy baja probabilidad que ocurran, sino que tienen que ver con un dato que no tiene nada que ver con la naturaleza del resto de las mediciones. Vamos a ver un poco este algoritmo de RANSAC aplicado en principio a la detección de líneas, ¿sí? o a la extracción de datos en un ajuste de una línea bidimensional. ¿De qué se trata el RANSAC? Primero vamos a ver qué significan las siglas. Las siglas tienen que ver con Random Sample and Consensus. ¿Sí? A mí me faltó un AND. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un muestreo aleatorio hasta encontrar un consenso con los datos que tengo sobre un modelo que quiero ajustar. Vamos a ir entrando paso a paso en detalle. Es un método iterativo, ¿sí?
voy a repetir muchas veces un experimento hasta que después de n repeticiones yo pueda quedarme con un modelo con los parámetros de ese modelo que estoy buscando lo mejor que pueda, ¿sí? Lo primero que tenemos que marcar acá es que este tipo de técnicas las vamos a utilizar cuando tengo un conjunto de datos o de mediciones que sabemos que tienen outliers, ¿sí? Contienen outliers. No va a servir de nada que yo aplique una técnica como esta si yo sé que no tengo outliers, no tengo medidas erróneas en los datos que estoy utilizando, ¿sí? Porque me va a dar exactamente lo mismo aplicar un cuadrados mínimos, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando de cuadrados mínimos como una técnica general, pero después podríamos generalizar a n dimensiones también, ¿no? ¿Cómo se aprenden los parámetros? Es decir, yo tengo un modelo que tiene parámetros, ¿sí? Y ese modelo es el que explica el comportamiento de los datos medidos. De nuevo, si fuera una recta el modelo, bueno, voy a tener una recta que me va a explicar lo mejor posible a todos los datos que acabo de medir. Y y el aprendizaje de estos parámetros, bueno, lo vamos a obtener realizando múltiples muestreos aleatorios de los datos que tengo. Para ser bien precisos, lo que vamos a hacer es leer primero la definición del paper original que propone esta técnica y nos vamos a ir deteniendo en cada uno de los puntos hasta entender bien de qué se trata el RANSAC. Después vamos a ver un ejemplo también. Esto lo vamos a aplicar en principio al ejemplo de la determinación de los parámetros de una recta. Vamos a suponer que el modelo que está subyacente en los datos que acabamos de medir fueron generados por un modelo lineal, ¿sí? Entonces nuestro modelo va a ser una recta, el que queremos encontrar, pero lo queremos encontrar a pesar de que hay datos erróneos o outliers en todo el conjunto de datos que me brindó el sensor. Bien, empecemos a leer. Dado un modelo que requiere un mínimo de datos n para poder definir sus parámetros libres, ¿sí? Este n, que significa los parámetros libres del modelo, en el caso de una recta, ¿cuántos parámetros serán? 2. Para poder definir una recta, normalmente necesitamos 2 parámetros libres. Puede ser la pendiente y la ordenada al origen, y con eso yo ya puedo definir de forma única una recta. Bueno, en este caso, en el caso de una recta, n va a ser 2. Yo en paralelo ahora voy a ir trabajando ese ejemplo en una pizarra, ¿sí? Permítanme pasarme al modo pizarra. Yo entonces tengo un montón de datos que he tomado con el sensor y estoy suponiendo de que el modelo subyacente que generó todos estos datos es un modelo lineal. O sea que en definitiva yo lo que estoy intentando encontrar es una recta que me explique los datos generados. Pero si yo no elimino datos erróneos, acá uno en la imagen podría ver que este dato que tengo arriba o este de más abajo parecieran ser outliers, o sea, son datos que no parecían haber sido generados por el mismo modelo, y con estos uno podría tener una duda, ¿no? Entonces, si yo ajustara directamente esa recta considerando los outliers, o sea, con un cuadrados mínimo como habíamos hablado hoy, bueno, probablemente yo tengo una recta que ajuste de esta manera. ¿Sí? Ahora, si yo elimino esos outliers antes, bueno, entonces lo que voy a encontrar va a ser una recta que lo voy a dibujar con color azul, que va a ser mucho más fiel a los datos que tengo, porque eliminé este y este. ¿Sí? Bien, entonces habíamos dicho que el primero de los parámetros que va a aparecer es el de n,
es igual a 2. Permítame ahora volver a la presentación. Entonces, n es 2, que es la cantidad de parámetros libres de ese modelo que yo quiero ajustar. Y un conjunto de datos P, tal que el número de datos en P es mayor que n. ¿Sí? O sea, la cantidad de datos que tengo en ese conjunto total de mediciones o de datos del sensor tiene que ser mayor a la cantidad de parámetros que yo quiero lograr determinar. ¿Sí? O sea que al menos yo tengo que tener 2 puntos como para definir una recta. ¿Sí? En este caso obviamente tengo múltiples mediciones y yo voy a querer determinar cuál es el modelo de recta que mejor ajuste a todos esos datos. Bien, tal que el número de datos en P es mayor que n. ¿Sí? El cardinal de P es mayor que n. Seleccionar aleatoriamente un conjunto S1, ¿sí? De n datos, ¿sí? Es un subconjunto S1 de n datos del conjunto grande P. Es decir, yo tengo el conjunto de todas las mediciones que tomé, P, y ahora voy a tomar de todas esas mediciones de P, para el caso de la recta, 2 datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ajustar un modelo, para poder, lo que llama, dice acá, instanciar el modelo. ¿Sí? Supónganse que P tiene 100 puntos. En la nube que dibujamos recién que queremos ajustar, supongo que tengo 100 datos. Bueno, de esos 100 datos, aleatoriamente voy a agarrar 2 puntos. ¿Sí? Y con esos 2 puntos que voy a tomar, voy a ajustar o instanciar una recta. Con esos 2 puntos que acabo de tomar me permite poder instanciar una recta. Ahora, una vez que ajusté esa recta, ¿sí? Una vez que ajusté esa recta, por eso habla del modelo instanciado M1, voy a poder determinar en función de esa recta el subconjunto S1 asterisco, le llama ahí, de datos de P que están dentro de una cierta tolerancia de error respecto de M1. Traduzcamos esto. Yo había instanciado una recta en función de los 2 puntos que había muestreado. Bueno, ahora con esa recta voy a comparar esa recta con todos los datos que tengo y voy a ver quiénes de todos esos datos están dentro de un rango de tolerancia que yo tengo que definir cercano a la recta. O sea, de alguna manera tengo que determinar quiénes de esos datos se ajustan a ese modelo y quiénes no. Y eso lo voy a hacer en función de una distancia. Todos aquellos datos que estén dentro de la tolerancia definida, bueno, se van a llamar el grupo de consenso. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a buscar entonces es que encontrar una recta tal que el grupo de consenso generado por esa recta abarque a la gran mayoría de los puntos que tengo de la medición. ¿Sí? Si yo saco 2 puntos aleatorios y con eso ajusto una recta y la recta que estoy ajustando justo no tiene nada que ver con la recta que estoy buscando, los puntos, el resto de los puntos del conjunto P que estén a una distancia menor que el parámetro este de la tolerancia van a ser muy pocos. O sea, esa recta que acabo de generar va a explicar muy poco a los restos de los datos. Por lo tanto, la cantidad de puntos que van a pertenecer a ese grupo de consenso va a ser baja. ¿Sí? Sigamos adelante. Si el número de puntos de ese grupo de consenso es mayor que un umbral t, o sea que ahí vamos a tener otro parámetro, y acá el umbral t se puede definir como una función del número estimado de errores groseros que existen en P. O sea, yo necesito conocer aproximadamente cuál es la proporción de outliers que van a venir en mis datos. Es decir, si yo tengo 100 datos que acabo de medir, normalmente ¿cuántos outliers tengo de esos 100? ¿1%? ¿5%? ¿La mitad son erróneos? Bueno, ese parámetro hay que tratar de estimarlo, y si no se conoce, bueno, hay que jugar un poco con el algoritmo hasta que encontremos un modelo ajustado que nos sirva. Pero bueno, ese umbral t, ¿sí? Que es el número de puntos que esperamos en el grupo de consenso,
es un parámetro de diseño. Si el grupo de consenso que acabamos de encontrar tiene un número mayor que este umbral, bueno, lo vamos a tomar como un modelo válido que nos sirve. Y si es menor, bueno, vamos a ir a buscar un nuevo muestreo hasta que encontremos un modelo que ajuste mejor. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo ese modelo, yo puedo descartar todos los outliers y quedarme con los inliers, y después con los inliers solamente yo podría utilizar, por ejemplo, cuadrados mínimos para encontrar un nuevo modelo que ajuste mejor. O sea, una vez que yo ya me descarté de los datos erróneos, cuadrados mínimos van a andar mejor. ¿Por qué? Porque Randstad solamente está usando 2 puntos para ajustar una recta. Cuadrados mínimos, sin embargo, usa todos los puntos para encontrar aquella recta que minimice la suma de todos los errores al cuadrado. Eso es mejor, pero es mejor si nosotros primero nos descartamos de los datos erróneos. Si el grupo de consenso que acabamos de encontrar, o el modelo que acabo de instanciar y testé todos los otros puntos, me da un grupo de consenso que es menor a este umbral, quiere decir que el modelo no está ajustando bien esos datos. Por lo tanto, lo descarto y vuelvo a muestrear de nuevo para instanciar nuevamente un modelo M2 y repetir el proceso. Y yo este proceso lo puedo repetir n veces, siendo n la cantidad de iteraciones, o bien lo podría repetir hasta que encuentre el modelo que a mí me interesa. ¿Sí? Encuentre un modelo que cumpla con el requisito este que impone el umbral T. ¿Sí? Vamos a ver un poco con la pizarra y un poco con MATLAB de qué estamos hablando. ¿Sí? Permítanme primero cambiarme al modo pizarra. ¿Sí? Nosotros habíamos marcado que teníamos n igual 2. El proceso entonces era esa recta azul la vamos a dejar como referencia como sería la recta verdadera, ¿no? El proceso es, en el primer paso voy a muestrear aleatoriamente 2 puntos, porque 2 es igual a n, que es el primer parámetro. Por ejemplo, podrían ser este punto y este punto que estoy marcando en verde. ¿Sí? Acabo de seleccionar aleatoriamente esos puntos. Ahora el paso que seguía era instanciar el modelo, es decir, ajustar una recta. O sea, ¿cuál es la recta que pasa por esos 2 puntos? Esa que dibujamos ahí. Ahora, teníamos por otro lado el parámetro que era el umbral. Perdón, era la distancia o la tolerancia mínima que esperábamos para decir este punto pertenece al modelo o no pertenece. O dicho de forma distinta, este dato generado por el sensor está explicado por ese modelo, por esa recta, o no está explicado. Si es un umbral, si trabajamos en un espacio euclídeo y consideramos a D como una distancia perpendicular a la recta, porque cuando hablemos de distancia, bueno, va a depender de qué tipo de distancia. Una distancia euclídea, o podrían ser distancias en otro tipo de espacios, o una distancia de Manhattan, o distintos tipos de funciones, pero básicamente es una medida de distancia, de cuán lejos están 2 puntos entre sí, o cuán lejos en este caso está un punto del modelo, o en este caso un punto de la recta. Bien, ahora voy a poner color azul, ¿sí? Entonces me voy a parar, por ejemplo, en este punto que acabo de marcar en azul, de arriba. ¿A qué distancia de la recta está ese punto? ¿Es mayor o menor que D? Y la distancia de ese umbral la podríamos dibujar con línea punteada, que me marca como todos aquellos puntos que en definitiva están cercanos al modelo. Esta distancia D, o esa tolerancia, tiene que ver también con la precisión con la que mide el sensor. Si yo tengo un sensor muy preciso, bueno, esas líneas punteadas van a estar mucho más cerca de esa recta, ¿sí? Porque el sensor es preciso. Entonces yo ya sé que las mediciones que tome ese sensor van a estar todas muy cerca entre sí, van a estar generadas todas de la misma manera, pero muy cerquita. Por lo tanto, si hay un dato erróneo, enseguida me voy a dar cuenta, porque si no tendría que estar dentro de esas líneas punteadas que están muy juntitas entre sí.
Si el sensor fuera malo, fuera poco preciso, bueno, esas líneas punteadas se van a alejar. No se olviden de que estamos hablando en este caso de un ejemplo para una línea recta y para encontrar los parámetros de esa recta que mejor ajuste los puntos. Pero después esto extrapola de forma genérica. Bueno, a ver, teníamos entonces ese punto y le medimos la distancia. Como la distancia en ese caso es mayor que la tolerancia mínima, bueno, ese punto va a ser un outlier para este caso, porque está quedando afuera. Este otro punto que está acá, está mucho más cerquita. La distancia de la recta es menor y está dentro de la tolerancia, por lo tanto va a ser un inlier. Este otro punto que está acá, más a la izquierda, también es un inlier. Obviamente van a ser inliers los puntos con los que había ajustado la recta, obviamente. O sea, en definitiva, si cuentan, tenemos solo 4 puntos que quedaron dentro de esa franja que explica el modelo, ¿sí? Ahora el último parámetro que habíamos mencionado era t, que es la distancia, que es la cantidad de puntos que nosotros vamos a esperar en el grupo de consenso. A eso le llamábamos t. En este caso me dio 4 puntos, pero quizá nosotros esperábamos que el 80% de los puntos estén contenidos dentro del modelo, porque sabíamos que con todos los datos que me vinieron, el 20% eran outliers, ¿sí? O sea, yo espero que el 80%, o sea, si yo tenía 100 puntos, bueno, voy a esperar un número similar a 80 de puntos en el grupo de consenso, ¿se entiende? Por lo tanto, un grupo con tan pocos puntos dentro del grupo de consenso, bueno, lo podría descartar, no me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a iterar y voy a volver a generar otro dato. Ahora, lo que voy a hacer es pasarme a la pantalla de MATLAB. Así que vamos a dejar la pizarra, con eso tratamos de entender un poco cómo es el procedimiento. Yo acá armé un programita, un demo, para poder mostrarles cómo funciona Ransack en todas las iteraciones de forma automática. Lo que generé en primer lugar, que es esta primera parte, tiene que ver con una generación sintética de datos. Tomé una recta como modelo, le agregué ruido a las mediciones, entonces tomé mediciones de esa recta. Entonces estoy generando datos de forma sintética. O sea, esto es un ejemplo sintético, artificial, generado por mí. Definí cierto ruido gaussiano de variancia y media tal alrededor de esa recta y me van a generar puntos aleatorios. Esa es la primera parte del demo. Y en segundo lugar, bueno, voy a tener los parámetros con los que voy a trabajar para esta demo. Fíjense que definí. Para mí el vector de datos son x e y, o sea, cada punto tiene sus coordenadas x e y. En este caso n, para mí es 2, porque estoy haciendo un ajuste en un modelo de una recta. Voy a trabajar con un n mayúscula, que es 20, que es la cantidad máxima de iteraciones que voy a realizar, hasta encontrar un modelo que se ajuste a esos datos. El umbral, es decir, es la distancia en este caso perpendicular del punto a la recta, esta unidad 5, y el inlier ratio, o sea, la razón de cuántos inliers hay en todos los datos. Fíjense que está marcado como 0,5, es decir que yo quizás podría tener el 50% de datos erróneos, y esto lo podemos ver de otra manera como la cantidad de puntos que espero en el grupo de consenso dividido el total de puntos. Ahora, si corremos la demo, me dio error, esto puede pasar. Ahí está. Generó la figura. O sea, ¿qué hizo el programita? En primer lugar, sintéticamente me generó datos de un sensor que tiene error. Y la mayoría de esos datos están generados alrededor de una recta. Podemos observar de que hay algunos puntos que están bastante alejados de la recta, ¿sí? Abajo a la derecha.
En el primer paso, en la iteración 1, ¿cómo era el procedimiento? Bueno, tomamos dos datos de forma aleatoria, le vamos a ajustar una recta a esos datos. Esa recta es la que está marcada ahí en rojo, y con líneas punteadas está marcado esa tolerancia respecto a ese modelo. Todos los puntos que estén dentro de esa tolerancia, cuya distancia perpendicular a la recta en este caso sea menor a la tolerancia, van a ser considerados inliers, ¿sí? Ahí marqué en verde todos los puntos que pertenecen ahora al grupo de consenso. ¿Cuántos puntos tiene el grupo de consenso? Si los contamos, hay 5 puntos. Y nosotros habíamos definido que al menos el 50% de puntos queríamos que estén dentro del grupo de consenso. Por lo tanto, este modelo no me sirve. Vuelvo a iterar. Y habíamos hablado hoy que había dos formas de detener el algoritmo. Una es cuando se llegaron a la máxima cantidad de iteraciones, y otra forma de trabajar sería si en algún momento el modelo que acabo de generar es suficiente para lo que estoy buscando y podría cortar las iteraciones ahí sin buscar un modelo mejor. En este caso, la implementación que yo hice es una pequeña variación del algoritmo donde voy a iterar 20 veces o las n veces sin importarme 5, ya encontrar un modelo que me sirva, porque quizás es probable que encuentre un modelo aún mejor. Entonces al finalizar las 20 iteraciones yo me voy a quedar con el mejor modelo que encontré. Fíjense esta otra. Ya tiene bastantes puntos más que la anterior, pero todavía no me alcanza. Entonces voy a ir generando rectas de forma aleatoria, voy a contar cuáles son los puntos que entran en el grupo de consenso y voy a evaluar si me sirve o no me sirve. Y si no me sirve, vuelvo a iterar. Fíjense que hay puntos que generan rectas que explican bastante mal al resto de los puntos. Acá la idea es jugar aleatoriamente hasta que encuentre dos puntos que me generen una recta que metan un montón de puntos al grupo de consenso. Esa que pasó recién, fíjense que abajo dice modelo seleccionado 5, bueno, esa cumplía con los requisitos. Sin embargo, voy a seguir iterando. Esta es una recta que fue generada por haber seleccionado de forma aleatoria un outlier y un inlier, claramente. Y eso me dio una recta que ajusta a pocos puntos. En este caso, fíjense que a 5. Hubo otras rectas generadas con inliers que también generaron un grupo 5. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no poner un número bajo en el grupo de consenso que esperamos. Bueno, iteración 7. Yo le voy a mostrar todas las iteraciones hasta que lleguemos al final. En este caso tengo una bastante buena, pero el modelo que sigue seleccionando ahora es el último, el 10. Fue el mejor. Seguir trabajando, va a iterar. En este caso no va a frenar hasta que llegue a la iteración 20. Esta es muy mala, más o menos. Y la última iteración. Y después de la última iteración, lo que me va a dibujar ahí es la mejor recta que pude encontrar. ¿Y cómo armó esa recta? Y en una de las tantas iteraciones donde muestré aleatoriamente, agarró justo dos puntos, que son los que justo están pasando por la recta, tanto arriba y abajo, que explicaban bastante bien, o fue la que mejor explicó al resto de los datos. Todos los datos que quedaron fuera del umbral de tolerancia van a pasar a ser los outliers, ¿sí? Y todos los datos que quedaron dentro del umbral de tolerancia van a ser los inliers. ¿Cuál sería el procedimiento que convendría hacer luego? Bueno, permítanme por último volver a las diapositivas. Si volvemos a las diapositivas, habíamos visto que si encontraba un grupo de consenso tal que me diera como válido, y ¿qué voy a hacer? Voy a después descartar los outliers que quedaron en ese modelo que acabo de encontrar, y después con los inliers, así que los que estaban dentro del margen de tolerancia, con eso sí podría usar cuadrados mínimos, por ejemplo, y encontrar una mejor recta que la mejor que encontró Ransack, porque Ransack se basó solo en 2 puntos para encontrar esa recta. Ahora, cuadrados mínimos podría utilizar todos los puntos. ¿Qué hago con los outliers? Se descartan. No se tienen que utilizar. O sea, este método sirve para dos cosas, pero lo presentamos principalmente porque es para detectar outliers, para detectar aquellos puntos erróneos en mis mediciones, los que tengo que descartar.
Entonces me voy a quedar con los inlayers solamente y con esos voy a trabajar y los voy a procesar. A esto los descarto. Ransack además te devuelve un modelo. O sea, no solo descartó los puntos erróneos, sino que también nos devolvió un modelo, el mejor que pudo. Podría haber encontrado uno mejor, quizás si lo dejábamos iterar varias veces más. Pero bueno, nos encontró un modelo que ajusta a los datos. O sea, sirve para dos cosas: detectar puntos erróneos y además generar un ajuste de modelo. Bueno, con esto vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Con Ransack. Vamos a continuar en el próximo video con un detalle de cada uno de los parámetros que participan en el modelo de Ransack. Pero continuamos en la clase que sigue, ¿sí? Espero que sigan muy bien. Nos vemos y nos encontramos en la próxima. Chao.